Hola, ¿cómo andás? Bueno, mi nombre es Jessica, te voy a mandar 5 videitos explicando la guía, ¿sí? Donde vas a poder estudiar después de ahí. Bueno, arrancamos con la pregunta 1, donde te decía que era un cambio, que eran cambios químicos y físicos y algún ejemplo, ¿sí? Bueno, acá tenemos los cambios químicos, como verás no dibujo muy bien, pero te lo voy a explicar. Y acá tenemos los cambios físicos. Los cambios químicos son aquellas sustancias donde vos no vas a poder volver a usar. Si vos quemás un papel, por ejemplo, el papel no sirve, ¿sí? Entonces, esa sustancia no vas a poder volverla a usar. Igual ahora te voy a mandar 3 ejemplos más de cada una. Bueno, pero en cambio, el cambio físico, por ejemplo, el agua sigue siendo la misma sustancia por más que vos cambies los estados. Entonces, como el agua sí lo volvés a usar, ¿sí? Si vos ponés agua en una olla, después la cambiás a un vaso, después lo podés calentar, después lo podés sacar, lo dejás enfriar. Por lo tanto, esos cambios de la materia siguen siendo la misma materia porque no va a cambiar la composición química del agua. Por eso se llama cambio físico. En cambio, el cambio químico, ¿sí? Lo que sucede es que cambia la composición química de la sustancia. Por eso vos no podés, si vos quemás un papel, no lo podés volver a usar, ¿sí? Bueno, entonces, a raíz de eso, podemos decir que, como definición, que los cambios físicos es una transformación que pueden cambiar el estado, pero jamás va a cambiar su naturaleza, ¿sí? Esa transformación de la materia que nos presenta nos va a presentar una variación en lo que respecta a la naturaleza, ¿sí? Lo que vos más tenés que saber del cambio físico, que no cambia la composición química. Bueno, por ejemplo, uno de los ejemplos que te voy a dar de cambios físicos es usar el vehículo, ¿sí? Nosotros andamos en un vehículo y vamos de un lugar a otro, pero siempre el mismo vehículo, ¿sí? Entonces, la materia o el material es el mismo. Si podemos llamar materia o material, que es el vehículo, es el mismo, no va a cambiar. Como segundo ejemplo, podemos romper un espejo. Si tenemos pedazos chicos, los podemos volver a usar. Si bien nosotros rompemos, suponete, imagínate romper un espejo, entonces cuando rompemos un espejo, siempre quedan partes. Entonces esas partes que quedan, fíjate que la podemos volver a utilizar. Entonces también se llama cambio físico. Y el tercer ejemplo que podemos trabajar es que una puerta mojada, por ejemplo, podemos secarla. Suponete que tu puerta de la pieza se moja, ¿sí? Por X motivo. Bueno, pero si vos esa puerta la podés sacar y la dejás al rayo del sol, se va a secar. Por lo tanto, hay un cambio físico. ¿Qué sucede? Que la puerta se puede volver a usar. Por más que se haya mojado, vos no es que se rompe la puerta y no la podés utilizar, o se moja y se pudrió del todo y la tenés que quemar y bla bla. No, la puerta, si a vos se te moja un poco, la sacás y va a los rayos solares, entonces sigue siendo la puerta de madera, ¿sí? Bueno, eso sería en cambios físicos. Para los cambios químicos, nosotros tenemos ¿qué son los cambios químicos? Es cuando se producen nuevas sustancias, ¿sí? Totalmente distintas a las iniciales. También se puede llamar reacción química, que ahora también te voy a explicar qué es. Ejemplos de un cambio químico, podemos decir que, por ejemplo, quemamos troncos para hacer fogata, pero la madera de los troncos se va a convertir en ceniza, por lo tanto es un cambio químico, ¿sí? Porque ya no volvés a usar el tronco. El segundo ejemplo es la digestión, es cuando nosotros comemos, ¿sí? ¿Qué sucede cuando nosotros nos alimentamos? Cuando nosotros ingerimos alimentos, esos alimentos no los volvemos a utilizar, ¿sí? Nos aportan energía para poder caminar, hacer alguna actividad física, respirar. Entonces se produce un cambio químico. Y el tercer ejemplo podemos decir la fotosíntesis, ¿sí? ¿Qué es la fotosíntesis? Es el proceso
que lleva adelante las plantas, donde ellos incorporan la energía solar en energía química. Esa energía química que se va transformando puede ser la fuente de alimentación. ¿Sí? Bien. Después, te voy a explicar lo que sucedería si yo tengo el cambio químico. En el cambio químico, habíamos dicho que en el cambio químico es también podemos decir una reacción química. O sea, vos más adelante vas a ver lo que son reacciones químicas, ¿sí? Que las reacciones químicas se dan en los cambios químicos. ¿Por qué sucede esto? Porque si nosotros tenemos, por ejemplo, A más B, nos va a dar un algo, ¿sí? Suponete que dé C más D. ¿Está? Yo voy a tener un producto, voy a tener un reactivo, y acá voy a tener un producto. ¿Sí? Bueno, ese reactivo que yo tengo es la sustancia inicial. Suponete que sea el papel. Por ejemplo, acá tengo el papel, ¿sí? Es la sustancia inicial. Cuando yo hago ese cambio químico, ¿sí? Aparece el producto. ¿Qué sería el producto? Y lo que está quemado, ¿sí? Suponete las cenizas. Tanto como el papel o como un tronco que vas a quemar, ¿sí? Esto también se da, las reacciones químicas se dan cuando tengo un reactivo o una sustancia o una materia o un material inicial y se convierte en una materia o un material final, ¿sí? Para que te quede bien claro lo que es cambio químico y cambio físico, ¿sí? Bien. Bueno, vamos a entrar en el tema de los sistemas, ¿sí? Sistemas, donde acá vos tenés sistemas homogéneos y heterogéneos. ¿Sí? Bueno, primero, este sistema que yo tengo acá se lo puede llamar sistema material. ¿Sí? Bueno, ese sistema material significa que puede estar constituido por uno o más varios materiales químicos. También podemos llamar un sistema material a una porción de materia limitada que puede ser separada para poder estudiarla, ¿sí? Esos sistemas, ¿tá? Como por ahí lo viste también en ciencias naturales, se pueden clasificar en sistemas abiertos, sistemas cerrados y sistemas aislados. Los sistemas abiertos, como nosotros, como los seres vivos, son los que intercambian materia y energía con el medio, ¿sí? Los sistemas cerrados son el intercambio que aparece entre la materia y el medio solamente. Y los que son aislados son los que no intercambian materia y energía con el medio. ¿Está? Quiere decir que el sistema cerrado, en realidad, lo que intercambia es solo energía. ¿Está? Por ejemplo, un vaso tapado. ¿Por qué nosotros hablamos de sistemas abiertos y cerrados? Más que nada porque en los sistemas homogéneos y heterogéneos, que ahora lo vamos a ver, es donde más se habla de sistemas cerrados, más que nada, ¿sí? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, un sistema cerrado puede ser un vaso tapado y lleno de sustancias donde vos vas a poder separar
unas fases y componentes. ¿Está? Bueno, también podemos clasificar los sistemas materiales en homogéneo y heterogéneo. El sistema homogéneo es aquel sistema material, porque también es un sistema material, que presenta las mismas propiedades intensivas y que no se distinguen a simple vista. Por ejemplo, yo tengo un vaso y tengo agua, ¿sí? Tengo agua. Ahora yo acá en este agua le voy a poner polvito de jugo, ¿sí? Vamos a poner jugo, ¿viste los Tang? Le pongo polvito de jugo y lo que hago es revolver. Si yo revuelvo, ¿viste que se disuelve? Si yo lo disuelvo bien, tanto el jugo como la sal, como el alcohol, si yo puedo disolver, aparece, no aparece como ver si está separado o no, ¿sí? Lo que me aparece es solamente algo, como un líquido. Si yo le pongo juguito naranja, un Tang naranja, me va a aparecer como que un vaso de color naranja, ¿sí? Es un líquido naranja. Entonces eso significa que yo lo voy a disolver, lo revuelvo y lo disuelvo. Lo podés hacer en tu casa y vas a ver que eso queda como que no aparecen capas, aparecen como algo disuelto. Eso se llama sistema homogéneo, ¿sí? Homogéneo es cuando vos no vas a ver como que algo separa, ¿sí? Es una solución en realidad. Aparece cuando vos tenés un sistema homogéneo, significa una solución. Y los sistemas homogéneos, las características que tiene una sola fase, ¿sí? Una fase. ¿Qué significa? Que vos no vas a distinguir, no podés distinguir, porque se disolvió, las capas como algo que separa. Entonces, como se disuelve y tiene una sola fase. Y como tiene una sola fase y es un sistema homogéneo, también podemos llamarla una solución, ¿sí? Es una solución. Si vamos al sistema heterogéneo, ahí podemos sí ver cómo se van separando. ¿Por qué? Porque no se disuelve en agua. ¿Sí? Yo puedo tener una mezcla que sí se disuelva, pero con varios componentes. Componente significa lo que vos le ponés al vaso. En este caso, yo puedo tener dos componentes, como el agua y el jugo, pero como se disuelve, tengo una sola fase. Entonces decimos que es un sistema homogéneo. Si yo acá en el sistema heterogéneo, suponete que yo tengo un vaso, ¿sí? Le pongo agua y le pongo aceite. Bueno, componentes tengo dos, porque tengo el agua y el aceite. Pero ¿qué sucede? El agua y el aceite no se mezclan. Entonces, a simple vista, como no se mezclan, yo puedo detectar que hay dos componentes distintos y hay entonces dos fases. Una va a ser el agua y la otra va a ser el aceite. Entonces yo acá pongo dos fases. ¿Sí? Me voy a poner la F mejor. Acá. Dos fases. Y yo pongo dos componentes. ¿Por qué tengo dos componentes? Ahí. ¿Sí? Entonces, mira la diferencia. El sistema homogéneo está formado por una sola fase. Puede estar formado por un componente o más, pero siempre y cuando tenga una sola fase, se disuelva y no se distingue las mezclas, ¿sí? No se distingue. En el sistema heterogéneo, ¿sí? Podemos tener dos fases o más, y en este caso tenemos dos componentes, pero podemos tener varios componentes, ¿sí? Bien, esa es la diferencia. Ahora, lo que teníamos que hacer era acá un ejemplo donde te ponían que necesitabas 3 fases y 5 componentes. Entonces voy a borrar y vamos a poner.
vamos a poner. Suponete que tenga un sistema cerrado, ¿sí? Ponele la tapita de un vaso, de un frasquito, donde yo ponga, por ejemplo, agua, ¿sí? Vos dibujalo más lindo porque, bueno, yo no dibujo muy bien que digamos. Aceite, suponete acá, acordate que el aceite no se mezcla, por lo tanto yo puedo ver esa fase. Vamos a ponerle después sal, después le ponemos alcohol y después le podemos poner arena, ¿sí? Bueno, ¿qué sucede acá? Te pidieron un sistema heterogéneo, cerrado, donde yo tengo, o te pidieron un sistema, ¿sí? Pero este sistema es heterogéneo porque ya tiene dos más. O sea, cuando vos te dicen, hace un sistema donde tenga dos fases o más, ya sabemos que es un sistema heterogéneo, ¿sí? Como había dicho anteriormente. Entonces acá te piden 5 componentes. Yo ya los tengo, los 5 componentes. Tengo el agua, tengo el aceite, tengo la sal, tengo el alcohol y tengo la arena. Ahora, de estos 5 componentes, yo puedo separar, ¿sí? Porque yo tengo que armar 3 fases. ¿Cómo hago para armar 3 fases? Yo ya sé que el aceite no se disuelve en agua. Por lo tanto, el aceite solo ya es una sola fase. Después también sé que la arena, yo no quiero que se disuelva en agua, ¿sí? Porque al ser más pesada no se va a disolver. Entonces, puedo poner que como que tiene otra fase. Pero el alcohol y la sal sí se disuelven en agua. Entonces, el agua, la sal y el alcohol sería la otra fase. Si yo disuelvo el agua, la sal y el alcohol, me aparece una sola fase, ¿sí? Si yo tengo la arena sola, es otra fase. Si yo tengo el aceite, es otra fase. Por lo tanto, yo tengo un sistema heterogéneo, sistema cerrado, porque está tapado el vaso o el frasquito, donde yo tengo y se va a distinguir aceite por un lado, arena por el otro y el agua, la sal y el alcohol por el otro. Esto lo podés hacer en tu casa, si tenés un poquito de arena lo podés hacer, o si tenés piedras, ponele. Entonces pones en un frasquito agua, aceite, sal, alcohol, en vez de arena ponele aserrín o ponele si tenés tierra, ¿sí? O si tenés piedras, y ahí te va a aparecer justamente el sistema heterogéneo, ¿sí? Bien. Entonces, una vez que ya nosotros tenemos distinguido bien lo que es sistema homogéneo, sistema heterogéneo, que es un cambio químico, que es un cambio físico, ¿sí? Podríamos pasar a la teoría cinética molecular, donde ahí vas a encontrar 3 cosas importantes, ¿sí? Sobre la materia, porque todo esto es en base a lo que es la materia, ¿sí? La materia es todo aquello que nos rodea, una mesa, un cuadro, un plato, todo es materia. La materia está constituida por átomos, ¿sí? Y esos átomos, después más adelante, vemos la línea del tiempo, de cómo se formó, quién formó, qué suponían sobre un átomo, y que el átomo contenía subpartículas y partículas, niveles de energía, ¿sí? Donde se encuentran partículas con cargas diferentes y donde más adelante vemos que cada elemento químico de la naturaleza, así como el hierro, como cualquier tipo de elemento que se encuentra en la tabla periódica o mismo en la naturaleza, va a ser necesario y vamos a ver cómo calculamos esos elementos y qué tienen esos elementos. Entonces, ahora, en la teoría cinética molecular, tenemos, suponete, 3 frasquitos, ¿sí? Siempre hablando de la materia, ¿está? Y si hablamos de la materia, hablamos de 3 estados. Estado sólido, estado líquido y estado gaseoso, ¿sí? Si yo tengo un cubito de hielo, ¿sí? Estoy hablando de sólido, cubito de hielo, vos sacás un cubito de
de tu freezer, lo dejas a temperatura ambiente. ¿Qué pasa si lo dejas a temperatura ambiente? Y se transforma en líquido, en agua. Si ese agua lo pongo a hervir, ¿qué pasa? Se evapora, entonces pasa al estado gaseoso, ¿sí? Entonces, podemos, mediante un cubito de hielo, por ejemplo, que es algo sólido, pasar a un estado líquido si lo dejamos a temperatura ambiente, y luego ese agua lo podemos hervir y pasa a estado gaseoso, ¿sí? La teoría cinética molecular justamente habla de esto. Las leyes de los gases, ¿sí? Las leyes de los gases, porque tiene que ver con la teoría, con unas leyes, donde se encuentra o está dada por Boyle, Charler y Gay-Lussac. ¿Sí? Son 3 científicos donde establecieron las principales relaciones entre 3 variables. Esas variables son volumen, temperatura y la presión. Estas estaban basadas, ¿sí? Son observaciones que estaban basadas en el comportamiento justamente de esas variables, ¿sí? Bueno, ese comportamiento lo que explica con respecto a los cambios de estado que recién estaban nombrándolos, esos supuestos eran: uno, que la materia estaba compuesta por partículas pequeñas, ¿sí? Y que estaban en continuo movimiento. Por eso ahora vamos a poner las partículas en cada vasito como corresponde. 2, que la energía cinética aumentaba cuando aumentaba la temperatura. La energía cinética significa la energía del movimiento, quiere decir que las partículas se movían totalmente diferentes. Y también que las partículas se mueven en todas las direcciones, ¿sí? Y en el caso del gas, que se pueden chocar continuamente. Entre ellas, y con el recipiente que las contiene, estaba la presión. Quiere decir que aumenta el número de choques y aumentaba la presión en las paredes, ¿sí? Bueno, esto significaba que la ley de Boyle, ¿sí? Que ahora lo vamos a poner, tenía un comportamiento y trabajaba con ciertas variables, tanto Boyle con Charles con Lussac, ¿sí? El estado sólido, lo que aparece son partículas donde yo voy a obtener, ¿sí? Poco movimiento, ¿está? Porque apenas se podían mover. Al no tener tanto espacio, apenas yo las puedo mover, ¿sí? Ahí vamos a dibujarla, ahí, como bolitas. Esto, si tenés bolitas en tu casa y lo podés trabajar en un vasito y te vas a dar cuenta que no tienen espacio, ¿sí? Por lo tanto, si yo hablo de un estado sólido en el comportamiento de los gases, puedo decir que tengo una forma determinada, que tengo un volumen determinado, que es incompresible, que las fuerzas de cohesión, ¿qué quiere decir? Las fuerzas entre las partículas, porque lo que tenemos ahí son partículas o moléculas, podemos hablar, ¿sí? Que la fuerza de cohesión es muy pequeña, es muy fuerte, ¿sí? Que la distancia de partículas entre ellas es muy pequeña, porque fíjate que apenas tienen lugar, apenas se van a mover, ¿sí? Y que el orden de partículas ¿cómo sería el orden de partículas? Está bastante ordenado, digamos, ¿sí? Bastante ordenaditas. Si vamos al líquido es como que se tienen un poquito más de movilidad. Ahí lo vamos a hacer. Ahí está. Ahí. Y en el gaseoso va a haber bastante movimiento, ¿sí? Bueno, ¿qué sucede cuando tenemos el estado líquido? ¿Sí? Bueno, la fuerza es indeterminada, no es determinada y tenemos una diferencia entre el sólido y el líquido.
la forma en el líquido es indeterminada, ¿sí? El volumen es determinado, se determina el volumen, es poco comprensible, no es como el sólido que es incomprensible. Las fuerzas de cohesión es fuerte, ¿sí? La distancia entre las partículas son pequeñas, pero se pueden mover un poquito más que en el estado sólido. Y es tienen bastante movimiento, digamos, ¿no? Que el orden de partículas es bastante ordenado, digamos. Y en el gaseoso lo que tenemos es que en el gaseoso es indeterminado, o sea que la fuerza es indeterminada, como también en el líquido. En el líquido y en el gaseoso es indeterminado y en el sólido es determinada, ¿sí? Estamos hablando de la forma. El volumen en el gaseoso es muy comprensible. La fuerza de cohesión es débil, ¿sí? Tiene menos fuerza. La distancia entre partículas es muy amplia, ¿está? Acá era pequeña y acá es muy pequeña porque apenas se podían mover, pero acá es muy amplia. Pero sucede que en el orden de partículas, no la distancia, sino el orden, son bastante desordenadas, digamos, ¿sí? Bien, eso sería si nosotros queremos diferenciar dibujitos, ¿está? Ahora vamos a, hablando de la energía cinética, voy a buscar el marcador y vamos a poner ley de Boyle, ahí está. Y la otra es ley de Charles, ahí está. Y la otra es Gay, vamos a poner Gay, no sé si se pronuncia Gay, no sé. Yo lo voy a poner así. Gay-Lussac. Bueno, soy un desastre con los dibujos y con los nombres de otro lado. Ahí está, como verás. Bueno, esos tres pasaba algo, ¿sí?